Acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el abogado Esteban Roncastro. Él es catedrático universitario, experto en Derecho Electoral. Abogado Ron, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues sería importante tener los análisis que usted ha podido hacer, las consideraciones jurídicas respecto de esta decisión del Consejo Nacional Electoral, que nace de un pedido del presidente de la República, Daniel Noboa, y se da luego de una reunión a puerta cerrada mantenida con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, con el Centro de Inteligencia CIES, pero ha generado enorme polémica por lo que esto implica el día de las votaciones, también porque todavía hay una serie de detalles que no han sido informados, que no están listos para el día de las votaciones, pero además también por una multa exorbitante que se plantea que va de entre los 9,000 hasta cerca de los $33,000. Le damos la bienvenida, doctor Ron. Buenas noches, Rosana. Gracias por la invitación, como siempre. Sí, definitivamente creo que hay que hacer un análisis desde varias aristas. La primera, una estricta consideración legal, es decir, todo lo que tiene que ver en el ámbito constitucional y del Código de Democracia, pero también hay que hacer un análisis desde el tema político, por la naturaleza de la resolución, y finalmente un análisis desde el ámbito operativo. Empecemos en ese sentido por el primero. ¿Qué tipo de asidero constitucional y legal tiene esta resolución por parte del Consejo Nacional Electoral? Prácticamente ninguno, sobre la base de la explicación más simple de la titularidad de los derechos en el aspecto del derecho, ¿no? En el aspecto de la concepción primaria de los derechos humanos. Todos los, en este caso ecuatorianos, tenemos derechos humanos de participación política y somos titulares de dichos derechos. Y el derecho al sufragio como derecho humano tiene ciertas particularidades que constitucionalmente se han señalado, que es un voto universal, directo y secreto, ¿sí? Digamos que en este caso vamos a atender a la característica de secreto. Que el voto sea secreto, obviamente hace que nosotros no tengamos que develar nuestra tendencia electoral, lo cual se basa en una libertad de decisión e inclusive de preferencia política. Pero si yo como titular del derecho decido hacer público mi voto, no tengo ningún tipo de reparo, en este caso constitucional y legal, porque soy el titular de dicho derecho. Eso en el ámbito constitucional. Hablemos del ámbito legal. En el ámbito legal, de la misma forma, es desarrollado por el Código de Democracia el aspecto y la característica de voto secreto. Mismas normas, misma circunstancia, en este caso el elector es el titular de dicho derecho, y además el Consejo Nacional Electoral debe salvaguardar dicho secretismo. ¿En qué sentido? En el cual no vulnere mi derecho ni el de otras personas. Hasta ahí estamos dentro de los asideros, es decir, que en conclusión, la resolución del Consejo Nacional Electoral no tiene pues una fundamentación o motivación constitucional o legal. Hablemos en el tema, Rosana. Sí, justamente iba esto desde la mirada de la Constitución, pero ya desde el sistema electoral y las normas que le rigen, ¿es esto posible? Nos preguntamos si es posible, si pueden los consejeros electorales tomar resoluciones de esta naturaleza. En algún momento se ha conocido, ha trascendido en todos los procesos electorales que hasta un año antes no se puede hacer ninguna reforma. No obstante, hay resoluciones que los consejeros pueden adoptarse, entendería, pero estas resoluciones de esta naturaleza están dentro de lo legal. Sí, este tipo de resoluciones, o al menos cómo se generó la resolución, digamos que tiene un asidero legal. El Código de Democracia, artículos 25, 26 y 27, establecen que la presidenta puede establecer proyectos de resolución que tienen que ser aprobados por el Pleno para el funcionamiento del organismo en el proceso electoral. Digamos que sí hay un asidero, pero no hay la motivación constitucional suficiente. Esa es la gran diferencia de esta resolución. Y en el tema operativo, Rosana, que es lo más complejo, cuando tú rompes el sistema electoral con una resolución que viene en este caso a generar una discusión sobre toda la secuencia de actos
que generan el resultado electoral y que además no tiene asidero constitucional y legal, te va a romper dicha secuencia. Y voy a citar algunos ejemplos, solo a manera de didáctica para esta entrevista, si es que ponemos en práctica esta resolución. Esta resolución obviamente prohíbe la toma de una foto del voto. ¿Y quiénes van a ser los ejecutores del control? Según lo que dijo hoy la señora Tamaín en un medio de televisión, en un medio televisivo. Son los miembros de las juntas receptoras del voto los que tienen la misión, en este caso, de hacer el control. Falso. Bajo ninguna circunstancia. ¿Sí? Los miembros de las juntas receptoras del voto tienen atribuciones y funciones establecidas en el artículo 50 del Código de Democracia. Y en ese sentido, los miembros de las juntas receptoras del voto, en el caso de no receptar el voto de una persona que está presentando su cédula, pueden ser sujetos de una sanción por infracción. Vamos a otro caso. Los coordinadores del recinto, quienes, según la señora Tamaín, pueden entregar las boletas, en este caso de citación, para el juzgamiento de las infracciones en el Tribunal Contencioso Electoral. Los coordinadores de recinto son, en este caso, funcionarios de la administración electoral temporales. Si es que ellos impedirían el ejercicio del voto o realicen algún tipo de actuación fuera de la ley, se les puede proponer, en este caso, una acción de queja. Acción de queja que no solo trae una multa económica, sino que además les puede suspender los derechos de participación política de 6 meses a 2 años. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros, y en general, en el mundo del derecho, en el mundo del derecho administrativo, de este derecho administrativo configurador de la administración pública, si irrumpo cualquier tipo de de labores a través de resoluciones que no tienen asidero, me van a generar este tipo de desdichas. Porque nos preguntamos también, por ejemplo, en esta línea de ejemplos, los policías o los militares que generalmente están en los recintos electorales no podrían acercarse tampoco al biombo para identificar si se está dando una situación de esta naturaleza, porque ya estarían irrumpiendo con ese derecho del secreto del voto. Entonces, perfecto ejemplo, como que hay una imposibilidad ahí de acción por parte de los militares y de la Policía Nacional en el caso que ameritara, si es que así se dispusiera. O sea, no hay forma, digamos, de que esto realmente se cumpla. Sí, perfecto ejemplo. Otro de los ejemplos que tú citas, la fuerza pública en este caso está para salvaguardar el entorno del recinto electoral y que el proceso electoral se lleve a cabo sin ningún tipo de vicisitud o problema. Pero el militar no puede irrumpir, tampoco está dentro de las funciones y atribuciones, en este caso la irrupción, si es que la persona va con un artefacto electrónico. Y mira algo muy importante que es lo que dijo la señora Tamaín hoy en esta entrevista. Decía que los miembros de las juntas receptoras del voto son quienes motivarán las sanciones, es decir, quienes podrán inclusive presentar las denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral. Qué complejo, porque recordemos que para presentar denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral se requiere de la calidad de sujeto político, pero además se requiere de el señalamiento de cuáles son los derechos que hayan sido vulnerados en dicha denuncia. ¿Qué derecho del miembro de la Junta Receptora del Voto se ha violado en el caso de que vea que una persona está tomando fotos? ¿Sí? Y un sinnúmero de cosas más. Entonces, esta resolución, y ojo, no soy contrario bajo ningún concepto a temas de seguridad de los electores, de los ecuatorianos, de los compatriotas, y que estamos en un estado calamitoso, lo estamos, pero no son las formas. En la administración pública, cualquier libro de correcta administración pública te dice que previo a una prohibición puede ejecutarse la prevención, es decir, un movimiento, en este caso de capacitación, o un llamado o un exhorto de las autoridades electorales para no fotografiar, en este caso al voto, por presuntos actos. Y aún, vamos un poco más allá, ¿qué pasaría si efectivamente los actos extorsivos que dicen que se han cometido o hay evidencias en la primera vuelta se han realizado? Tengamos una línea segura de denuncia en la Fiscalía General del Estado y demás. Entonces, nos saltamos la prevención para ir a la prohibición. Y ahora, bueno, veremos las consecuencias. Tú justo lo mencionabas asertivamente, que haya una demanda de inconstitucionalidad presentada por el doctor Washington Andrade, y también hay una impugnación a la resolución administrativa del Consejo Nacional Electoral. Veamos qué sucede. Todavía quedaría un recurso subjetivo contencioso electoral.
Perdón, Rosana. Aquí juegan mucho los tiempos, porque ya se vienen las elecciones para el 13 de abril. Habría que preguntarse si es que la Corte Constitucional y los otros organismos a los que podrían acudir van a tener un dictamen respecto de esto hasta la fecha de las elecciones. La demanda de inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad, en este caso ante la Corte Constitucional, puede tomar un largo tiempo. No hay pues un estándar en este caso de actuaciones de la Corte Constitucional, no solo de leyes, sino de resoluciones, y tiene que ser, en primer lugar, ser admitida, recordemos de eso, ¿no? De ahí entiendo que lo que tú decías, la Revolución Ciudadana ha presentado una impugnación a la resolución, tendríamos que averiguar un poquito más cuáles son los términos de dicha impugnación. Las resoluciones administrativas, en este caso, pueden ser impugnadas ante el propio Consejo Nacional Electoral o hacer un pedido de corrección, ¿sí? Pero si el Pleno mismo es el que está resolviendo, difícil es que el Pleno eche atrás. Queda un recurso más, que es el recurso subjetivo contencioso electoral en contra de resoluciones administrativas del Consejo Nacional Electoral, que puede ser propuesta por cualquier sujeto político una vez que se ha evacuado la vía administrativa, que entiendo que hacia eso va la Revolución Ciudadana. Creo que en este caso, mira que las palabras de Atamaín esta mañana dicen claramente, yo creo que no va a haber una marcha atrás por parte del Consejo Nacional Electoral, salvo orden de autoridad competente. Y ahí viene el tercer componente que te hablaba en la parte inicial, el tema político. ¿De dónde deviene esta iniciativa? De un pedido de 2 ministros Ahora, de Estado. quizás, doctor Ranga, antes de entrar al tema político, quizás continuando con el tema jurídico para que no se nos queden algunos pendientes, es si es que los consejeros tienen la potestad de determinar si un hecho de esta naturaleza o de cualquier otro es una infracción grave o gravísima o qué tipo de infracción es, si no está contemplado dentro del Código de la Democracia, por ejemplo, y de ahí establecer sanciones que el hecho de portar celular o tomar una fotografía no está contemplado como una infracción, ha sido una decisión en este caso de los consejeros y por lo tanto la aplicación de estas multas desmedidas prácticamente. Sí, mira, no, igual es el otro principio básico del derecho público, ¿no? El de reserva de ley y de la mano con el principio de legalidad. El de reserva de ley es que las infracciones en este caso tienen que estar a nivel de ley y las sanciones de la misma forma, pero en una de las imprecisiones generales que tiene el Código de la Democracia, dentro de las infracciones muy graves, se establece que en el caso de no acatarse las resoluciones de autoridad competente, de autoridad electoral competente, puede haber una multa económica de 9,000 hasta 32,000 dólares, esto en salarios básicos unificados, pero también la suspensión de los derechos de participación política de 2 a 4 años, ¿sí? O sea, mínimo 2 años. Y el tema de tomar una foto que te suspenden los derechos de participación política es absolutamente desproporcional a otro tipo de infracciones, como por ejemplo portar armas, que es una infracción grave, ¿sí? Entonces, creo que en ese sentido el Consejo Nacional Electoral es víctima de sus propios errores, ¿sí? Toma una decisión que de naturaleza y de pedido es, digamos que merece la atención estatal, pero no es la forma de realizar una conducta o al menos tratar de tipificar una conducta prohibitiva a través de una resolución. Y como te decía previamente, sí, de acuerdo, estamos en un tema calamitoso dentro del Estado, donde la seguridad tiene que ser prevista por parte del Estado y tiene que ser uno de los bienes jurídicos protegidos con mayor potencial en el Ecuador. Pero tomar una resolución inconstitucional y ilegal so pena de lo otro es muy complicado y te desecuencia todo el proceso electoral. Tanto es así que ni siquiera los propios consejeros logran explicar la operatividad que se dará una vez que se pretenda un juzgamiento de los presuntos infractores y infractoras. Vamos ahora sí, doctor Ron, con el tema político. Un pedido del presidente de la República y a partir de este pedido hubo, entendemos, una reunión. No se sabe qué información aportaron los militares, la policía, el CIES, no se conoce esos detalles, pero digamos eso fue lo que motivó y llevó a que el Consejo Nacional Electoral tome esta resolución. Sí, o sea, de lo que se conoce dentro del diálogo político, dentro de la opinión pública y dentro de la generación de la opinión política, es que esto fue un pedido y deviene de una entrevista del presidente de la República, es luego manifestado y es sustentado por parte del ministro de Gobierno. No hay pues un pedido, en este caso formal, al Consejo Nacional Electoral, y de lo que se escucha en la sesión, cuando Elena Nájera
explica el tema de su votación, es que los informes que llegaron al Consejo Nacional Electoral de seguridad, en este caso tenían el carácter de reservado y que los consejeros tenían que firmar acuerdos de confidencialidad para conocer los mismos. Es algo normal dentro de la administración pública, sí, pero yo creo que sí requerimos, y es lo que siempre se dice dentro de los actos administrativos con efectos generales, si es que son de efectos generales, siempre se requiere de por lo menos un dato en específico que nos diga una motivación fáctica como ciudadanos para que inclusive eso genere un ámbito de legitimidad y saber a qué atenernos. Entonces, creo que esta carencia de motivación para tomar esta resolución también le está costando mucho al Consejo Nacional Electoral. Carencia de motivación, la naturaleza del pedido y los efectos. Sí, porque esto no generaría mayor revuelo si estaríamos dentro de un ámbito preventivo, pero como saltamos a la prohibición directamente, los efectos levantan cualquier tipo de suspicacia, Rosana. Ahora, además, lo que vamos a ver muy probablemente el día de las elecciones, porque además ya ha trascendido a través de las redes sociales, es que la gente empiece a tomar fotos de sus votos y los empiece a hacer públicos ante estas imposibilidades de aplicar esta resolución tomada por el Consejo Nacional Electoral. Es decir, ya hay incluso una alerta y una advertencia de que la gente va a ir y tomar las fotos. Más bien se ha motivado a lo contrario, que la gente quizás que nunca se le pasó por la cabeza tomar la foto de su voto, pues ahora lo quiera hacer. Además que ya se ha invocado inclusive el derecho a la resistencia, ¿no? El derecho a la resistencia para no acatar una orden de autoridad competente por considerarla contraria o vejatoria de sus derechos. Y va a ser muy complicado porque esto te genera, como tú dices, el efecto contrario, es decir, se promueve a la inconducta, y esta inconducta temporal se promueve a la inconducta como rechazo a la administración electoral. Se promovería tal vez un voto nulo, porque recordemos que una de las grandes expresiones del voto nulo es tener esta contrariedad al proceso electoral como tal. Y la otra es que tengas digamos, una acción masiva de tomar la foto, ¿sí? Que esto se haga público y ojo, que estamos hablando de que infracción por infracción, es decir, foto por foto, el Tribunal Contencioso Electoral va a tener que juzgar, ¿sí? Y el Tribunal Contencioso Electoral no tiene la capacidad operativa para que con 5 jueces se haga una audiencia diaria de 1000. Y te pongo un ejemplo por así decirlo, Rosana. 1000 ecuatorianos que decidieron publicar su foto o que se tiene evidencia de la foto. Necesitarían por lo menos 3 años con una audiencia diaria para evacuar todos los infractores. Entonces, operativamente también es muy complejo. Y otra cosa, y con esto cierro esta parte, que ni siquiera el rol de los notificadores de la infracción, de quienes van a tener, en este caso, la boleta infraccionaria y entregarla, está definido porque no es rol de los miembros de las juntas receptoras del voto. ¿Y qué pasa si yo no quiero recibir dicha boleta? ¿Sí? Y si yo no firmo la recepción de dicha boleta. Y quizás nos preguntamos también si posteriormente los miembros de las juntas receptoras del voto, o si se decide quién entrega la boleta, sean los militares, podrían enfrentar acciones legales. Absolutamente, porque estaríamos hablando, como te decía en la parte inicial, un miembro de la junta receptora del voto que no recepte el voto cuando la persona se presenta con cédula es una infracción, ¿sí? Y un miembro de la administración electoral, como los coordinadores que no permiten el normal desarrollo del proceso electoral, también es una infracción y podría presentársele una queja. Y en este caso, el miembro de la fuerza pública también podría cometer una infracción. Entonces, creo que el Consejo Nacional Electoral en general no midió los efectos, las circunstancias y las particularidades, las minucias del cómo se tiene que realizar, en este caso, el proceso infraccionario normal y decurrente, porque además recordemos otra cosa, no hay una flagrancia electoral, no hay fiscales electorales, ¿sí? Y los notificadores, en este caso, tienen un rol totalmente desnaturalizado. Hasta por ahí yo podría señalar dentro de las teorías, digamos que ya se da un juzgamiento, que el miembro de la Junta de Receptores del Voto no tiene, pues en este caso, la función de entregarme una boleta, ni una boleta de citación, menos aún ser un evaluador de una posible infracción electoral. Mil disculpas, Rosana, pero no se va a poder.
Doctor Ron, en estos poquitos minutos que nos quedan y quizás de manera muy concreta quisiera yo abordar otro tema que también ha generado polémica y ha convocado la atención de los ciudadanos, que es lo que está ocurriendo con los exmiembros y una miembro actual del Consejo de Participación Ciudadana de la Liga Azul. Pues la audiencia de formulación de cargos ha sido convocada para el día sábado. ¿Qué opinión tiene usted sobre cómo se está manejando esto? A ver, ahí sí, zapatear a tus zapatos, Rosana, yo no soy penalista y voy a darte una perspectiva general, no tanto procesal, porque puedo cometer algún tipo de error, ¿sí? El tema de la Liga Azul y el caso que se está llevando en este caso en la Fiscalía, la investigación que se está llevando en la Fiscalía, tiene un sinnúmero de temas a considerarse, ¿no? En primer lugar, digamos que hay unos elementos, hay la evidencia que está siendo investigada por la Fiscalía y que tiene que en este caso generar una teoría del caso en la cual exista, como bien lo ha señalado, o se ha señalado en los medios públicos, una asociación ilícita que tiene la finalidad específica, en este caso, de realizar otro ilícito o en su defecto cometer un acto contrario a la ley. Al parecer, de todas las conversaciones, no solo del celular del señor Verduga, sino de otros actores, existiría en primer lugar este animus asociativo para beneficiar un determinado concurso o a una determinada persona de forma ilegal. Lo que hay que tener mucho cuidado en este sentido es que la Fiscalía tiene que elaborar esta teoría del caso y ser tan concurrente, tiene que ser tan bien elaborada que no genere ningún tipo de disquisición posterior o una nulidad del proceso electoral, porque eso sería nefasto. Y de ahí, lo que está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana no es algo nuevo, ¿no? No es algo nuevo. Esto ha sido denunciado por otros consejeros y exconsejeros en medios de comunicación, o lo han dicho a voz en cuello, pero que esta institución, en este caso, es una institución fallida, lo es. Y lamentablemente no hay forma en este momento ni fórmula para hacer una recuperación. Y el caso del Consejo de Participación Ciudadana en particular, veamos qué es lo que pasa con la formulación de cargos, y una vez realizada la formulación de cargos va a ser bien complicado que se eche marcha atrás otro tipo de investigaciones devenida de esta investigación. Entonces, parece que la brecha se vuelve a ser, el hueco se vuelve a ser mucho más grande respecto a las acusaciones de estos consejeros, lo cual requiere de mucho cuidado. Bien, doctor Ron, queremos agradecerle por habernos acompañado esta noche. Siempre es un gusto, Rosana, una excelente noche también. Ha sido el doctor Esteban Ron Castro, él es catedrático universitario y experto en Derecho Electoral, que ha contribuido con sus criterios respecto de estas resoluciones del Consejo Nacional Electoral y que han causado polémica sobre lo que podremos o no hacer el día de las elecciones con nuestro celular y lo que tiene que ver con el derecho al voto secreto, en este caso, que podría vulnerarse, se ha dicho. Es solamente un derecho sobre el cual los ciudadanos, las ciudadanas podemos tomar la decisión.